Hola a todos y bienvenidos a la historia de 3 vídeos de terror animados. El primero de ellos se presenta en el canal conocido como VoiceBird, donde se aborda el tema de la depresión en un individuo. La trama se inicia con el protagonista reflexionando sobre tiempos difíciles y la importancia de enfocarse en pequeñas victorias, como despertarse a una hora razonable. En ese momento, una figura extraña se asoma brevemente por la ventana, personaje que será importante más adelante. Se enfatiza la necesidad de ejercitarse constantemente y de ignorar los ruidos provenientes de abajo, donde unas escaleras conducen hacia el sótano. Sin embargo, al intentar mantenerse activo dibujando, el protagonista no logra ignorar los ruidos, dirigiéndose al sótano. Allí descubre la presencia de una figura oscura, la cual se acerca inquietantemente para susurrarle. Las preguntas formuladas ofrecen indicios sobre la situación actual del protagonista, revelando su aislamiento y la ausencia de contactos cercanos con amigos y familiares, lo que indica también que vive solo. La figura extraña y el sótano no son representaciones físicas del mundo real, sino simbolismos de la depresión que yace en lo más profundo de su mente. La metáfora de las voces de abajo refleja las voces internas que alimentan la autoduda, la desesperanza y la falta de autoestima, perpetuando así el ciclo de la enfermedad mental. Al intentar ignorar estas voces durante sus actividades diarias, como recomendaba anteriormente, el protagonista busca resistir y contrarrestar la influencia perniciosa de la depresión para preservar su bienestar emocional y mental. A pesar de sus esfuerzos, la depresión logra afectarlo en sus actividades cotidianas. En ocasiones previas, el protagonista ha expresado su lucha constante por cerrar el abismo y acercarse sin represalias, representando los intentos del personaje para conectar con otras personas, algo en lo que lamentablemente ha fallado. Esta lucha se ilustra en una escena en la que asiste a una fiesta, pero se encuentra solo en un rincón, consumido por la figura oscura mientras los demás interactúan entre ellos. En la descripción de uno de los vídeos de esta animación, se encuentra un código Morse que traducido dice lo siguiente: ¿cuándo se convierte el hogar en un complejo? Esta frase posee un doble significado, no solo simbolizando las complejidades de estar confinado en su casa debido a su condición, sino que también alude a un complejo psicológico de salud mental, sintiéndose solo tanto en su hogar como en su propia mente. Esta condición alcanza un punto en el que sufre sus consecuencias durante más de un año, mencionando que el ciclo continúa. A pesar de despertar y observar a personas llevando a cabo sus rutinas diarias por la ventana, con algunos interactuando entre ellos, el protagonista se cuestiona por qué está en el sótano mientras otros disfrutan de la vida afuera, dándose ánimos de hacer algo al respecto, pero cuando intenta comenzar volviendo a sus actividades de antes, se golpea la cabeza con la mesa llamándose cobarde, con la figura oscura volviéndole a susurrar en sus pensamientos. La repetición del ciclo al que se alude se manifiesta en el hecho de que cada día el protagonista se despierta, observa cómo otros progresan en sus vidas, intenta tomar medidas al respecto y cae nuevamente en los juegos mentales de su depresión, perpetuándose esta secuencia diariamente. La reflexión sobre por qué continúa en el sótano se vincula con el hecho de que este espacio representa su zona de confort, representando cómo está profundamente confinado en dicha zona, cayendo repetidamente en los pensamientos negativos de la depresión, impidiendo así tener días sin problemas. En otra instancia, se revela que el protagonista anhelaba establecer conexiones con otras personas, pero evitaba correr ese riesgo debido al miedo, mencionando lo siguiente: A pesar de que al final se menciona el término miedo en francés, los subtítulos lo sustituyen con la palabra amor. Seguidamente, se argumenta que el amor no es una garantía en la vida de nadie, y cualquiera podría pasar por la vida sin experimentarlo. Para algunos, sería un concepto completamente ajeno. El protagonista anhela la calidez del amor, pero la depresión ha logrado influir en dicho concepto hasta dejarlo emocionalmente exhausto. Posteriormente, se observa una representación visual de un menú de videojuego con las opciones de salir o continuar, simbolizando su lucha interna contra la condición.
Al optar por continuar, la opción se transforma en una frase indicando que no hay oportunidad, mostrando a dos personajes que luchan entre sí, uno representando el optimismo y el otro el pesimismo o la propia condición. Durante la representación de la lucha interna entre estas dos figuras, aparecen frases casi ininteligibles en los bordes del vídeo, con algunas expresando lo siguiente: siempre me he engañado, terminaré contigo hoy y cada día subsiguiente, no tendrás esperanza. Claramente son palabras atribuibles al pesimismo y afectando al protagonista. Afortunadamente, el optimismo logra vencer a su adversario, simbolizando que la opción de continuar prevalece y el protagonista optará por seguir viviendo en lugar de tomar opciones letales. Sin embargo, la batalla contra la depresión no concluye ahí, ya que la figura oscura que la representa permanece en el fondo de un pozo en lo más profundo del sótano. Aunque el optimismo resulta herido por la pelea anterior, lucha contra otra representación del pesimismo, cayendo el cadáver del adversario anterior en el pozo, siendo devorado por la figura oscura, representando cómo el estado depresivo se nutre de pensamientos negativos. Durante este enfrentamiento, el optimismo lanza un cuchillo hacia el pozo, poniendo fin a la vida de la figura oscura. Este acto, de alguna manera, provoca un encuentro con lo que parece ser la representación de un ángel. Este ser busca consolar y cambiar el pensamiento de la figura oscura, sugiriendo que si lo logra, podría alterar significativamente el curso de la vida del protagonista. Le menciona que se imagina a sí mismo en el centro de una habitación vacía, alentándolo a gritar para que nadie pueda ignorarlo, diciéndole que está bien pedir ayuda. Es aquí cuando la figura toma el rostro del ángel y se lo coloca, donde los subtítulos mencionan que siempre quería conocerlo de esta manera durante tanto tiempo. Es aquí cuando abandona el sótano y destruye al mal pensamiento que estaba atacando al optimismo, indicando que la figura oscura de la depresión comenzó a tener cambios positivos. No obstante, a pesar de este cambio, la depresión sigue estando presente, desapareciendo parcialmente y dejando atrás una silueta suya, con un código Morse en los subtítulos del vídeo que dicen adiós y hola, mientras que la descripción menciona un final, una continuación y un comienzo. El protagonista se despide de los malos días que tenía antes y saluda un nuevo comienzo, aunque considerando que la oscuridad interna sigue estando presente en pequeña medida. La depresión todavía lo sigue, ya que no se trata de una condición que pueda curarse de un día para otro. Estará presente y posiblemente disminuyendo con el tiempo, continuando con su vida y saludando un nuevo comienzo, es decir, una nueva oportunidad de seguir existiendo pese a la oscuridad, manejarlo de manera útil y encontrando de a poco el significado de la vida. Sin lugar a dudas, este proceso, a pesar de ser complejo, el protagonista podrá encontrar la forma de seguir coexistiendo mientras se enfrenta a la poca oscuridad latente existente. Esto vendría siendo algo así como la primera parte de toda esta animación, ya que el creador continúa subiendo nuevos vídeos, lo que significa que cuando llegue a su fin podríamos volver a hablar sobre este tema. La siguiente animación, titulada Yo también lo escuché, es breve pero cautivadora, con una trama misteriosa e intrigante. Inicia mostrando a Sara en su habitación hasta que su madre la llama desde el primer piso. Al dirigirse hacia la escalera, Sara ve el rostro de una mujer asomándose, lo que lleva a su madre a tomarla rápidamente y llevarla a una habitación, diciéndole: I heard it too. Stay in here and don't make a sound. Una extraña figura con el mismo rostro de su madre llama desesperadamente a Sara, lo que lleva a su madre a esconderla en un armario cuando la figura descubre su ubicación. La madre bloquea la puerta e intenta pedir ayuda por teléfono, pero en ese momento la figura logra romper la puerta y arrebatarle la vida. Luego de no encontrar lo que buscaba, la figura se retira y Sara sale del armario para verificar el estado de su madre. Mientras se agacha, lamentablemente grita al enterrarse con un clavo, llamando al peligro.
Surge entonces la pregunta, ¿por qué esta extraña figura tiene el mismo rostro que la madre de Sarah y la busca desesperadamente? Como se observó, el objetivo no era dañar a la niña. De hecho, al encontrarla, le mostró un gesto de cariño al abrazarla, y su rostro evidencia el anhelo de haberla visto después de mucho tiempo. A partir de lo observado, se podría concluir incluso que esta figura es la verdadera madre de Sarah, buscándola con la misma desesperación de cualquier madre que busca a su hija perdida. Sin embargo, si esto fuera cierto, quedaría la incógnita de quién es la otra mujer. Este corto animado no proporciona mucha información más allá de lo mostrado en el vídeo. Ni siquiera revela algún detalle oculto, mostrando únicamente una foto entre la mujer y Sarah y un cuadro de honor de la niña. La única teoría plausible que la comunidad ha propuesto ante lo visto es que la criatura es la verdadera madre y que, en algún momento del pasado, le arrebataron a su hija, volviendo ahora para recuperarla. Esto resume las conclusiones que se pueden extraer de una animación de apenas 2 minutos. La siguiente animación, llamada El Subrogante, inicia con Sam, un hombre que camina hacia la casa de su pareja, quien no contesta el teléfono cuando la llama debido a que está escuchando música. En ese momento, Sam pisa un líquido que arruina sus zapatos, descubriendo que proviene de un extraño huevo al lado de un árbol. Enojado por el líquido que expulsa, termina pateando el huevo, momento en que sale un gran gusano de su interior y se mete en el cuerpo de Sam, posicionándose en la faringe, dificultando el paso del aire hacia los pulmones. En ese momento solicita exitosamente una ambulancia, llegando un hombre que observa a Sam con el gusano en su interior moviéndose. Cuando decide utilizar una herramienta para sacar al gusano, observa las fotos que se le cayeron a Sam durante su lucha contra esta criatura, viendo una donde aparece Sam con su pareja. Esto le llama la atención enormemente, prefiriendo enfocarse en la foto en vez del hombre que podría morir frente a él, sacando una fotografía de su misma ropa sobre una graduación, donde se ve a él mirando a la mujer con la que está Sam, revelando que tiene una obsesión con ella, desilusionándose de que la mujer a quien amó está con otro hombre, el mismo que está por morir frente a él. Sam está molesto de no recibir ayuda, acercándose bruscamente hacia el hombre, lo que desencadena inesperadamente un corte en su garganta, liberando así al gusano que estaba en su cuerpo, pero terminando con su vida. Al hombre no le parece importar, pero en su camino reflexiona algo misterioso cuando vuelve a toparse con la misma foto de antes. La escena cambia para mostrar a la pareja de Sam, momento en que alguien toca su puerta, revelando su identidad como el propio Sam. No obstante, el perro detecta algo inusual al olerlo, momento en que se ve la ambulancia donde llegó el hombre envuelto en llamas, con su cara tapada con vendas como si no tuviera vida, finalizando aquí la animación. En conclusión, el hombre médico terminó intercambiando el rostro y las características de la cabeza de Sam con la suya, ya que de esta manera puede vivir con la mujer con la que estaba obsesionado desde la escuela de medicina. Lo anterior se puede demostrar al ver que Sam tenía tan solo 4 dedos en sus manos, mientras que el otro hombre tenía 3. Cuando hace el intercambio de rostro, al final se puede ver que tenía 3 dedos al momento de abrazar a la mujer, lo que evidencia que efectuó el intercambio antes mencionado, quemando el otro cuerpo dentro de la ambulancia para simular un accidente, deshaciéndose de su vieja vida y probando lo que ha robado, haciendo honor al título de la animación, que significa también sustituto o reemplazo. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.